Pues hola, muy buenas tardes. Soy Katia Mendoza, laica comprometida. Y quiero compartirles una plática sobre qué pasa con nuestros difuntos. Yo no me siento en paz. Esta plática sobre todo pues va dirigida a una amiga que tengo, se llama Angelina Moreno, y a sus familiares para que pues puedan estar tranquilos de qué es lo que pasa en cuanto a la situación de nuestros difuntos y por qué Dios permite esas cosas, ¿no? Porque Él las permite por una razón. Y antes de comenzar, pues vamos a iniciar con esta jaculatoria. Espíritu Santo, fuente de luz, y ustedes en su mente dicen, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Bueno, vamos a comenzar por lo primero. Porque no podemos aceptar las circunstancias si no aceptamos lo que somos en primera instancia. ¿Y qué es el ser humano? Nosotros como seres humanos somos finitos, es decir, que tenemos un fin, somos limitados. Nuestra vida no es eterna y va a pasar ciertas circunstancias y puede ser la muerte natural o muerte repentina o en accidentes o así, pero bueno, en primera instancia, somos finitos. Vamos a ver qué significa esto. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1007, yo se los leo, no se preocupen. Dice, la muerte es el final de la vida terrena. Nuestras vidas están medidas por el tiempo en el curso del cual cambiamos, envejecemos y como todos los seres vivos de la Tierra, al final aparece la muerte como terminación normal de la vida. Aquí vemos que nuestras vidas son medidas por el tiempo y a veces, en otras circunstancias, pues no lo son así, ¿verdad? Porque hay veces que hay accidentes y las personas mueren, como el caso que más adelante vamos a mencionar. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros al ser limitados no vamos a poder poseer a las personas. Mientras nosotros más tengamos en la mente que esas personas son de nosotros, menos vamos a poder aceptar cuando estos fallezcan o cuando estos ya no estén con nosotros. Yo he padecido al menos, bueno, he vivido muerte de 3 familiares y son abuelitos, ¿no? Bisabuelo y abuelitos. Y obviamente sí no es lo mismo tal vez a un padre, pero es un proceso también de duelo. De duelo el de aceptar que las personas que Dios te permite tener en esta vida no van a ser eternas, que son limitadas y tenemos un fin. Una vez yo, por ejemplo, a mi hermana, yo recuerdo cuando yo le decía, ¿y qué pasa si tú algún día pues nosotros ya vamos a estar grandes y se muere papá o mamá? Y Miriam, o mi hermana, pues mi hermana lloraba y decía, es que no, ellos tienen que estar con nosotros, es que esto. Ella, de todos mis hermanos, siempre ha sido como que la más sensible, ¿no? Y ella lloraba del hecho de no poder parar ese proceso natural o esa situación que algún día sabemos que va a pasar, el que nos van a faltar nuestros padres. Entonces Miriam se sentía triste y aún hoy, en la actualidad, de repente le pega un poquito, ya no como antes. Pero mientras yo no acepte, y no es porque seamos de corazón duro, sino que es la lógica de la vida, mientras yo no acepte que las personas no son mías, voy a sufrir. Voy a sufrir porque en mí va a estar el pensamiento de que no puedo hacer nada por retenerlos, no puedo hacer nada para sanarlos. Sí, los puedo llevar al médico, pero cuando ya es una enfermedad muy avanzada, o sea, yo ya no voy a poder sanarlos. Es decir, que me tengo que enfrentar a esto, hasta el límite del cuerpo humano. Entonces, primera cosa que debemos de aceptar es que las personas no son eternas y no son de nosotros.
aunque están con nosotros, no nos pertenecen, ¿sí? Bien, bien nos dice entonces Eclesiastés, ¿por qué nos es difícil despojarnos de esas personas? Porque nos hace falta acercarnos un poco más a Dios. Vamos a leer Eclesiastés, versículo 12, o Coelet en algunas Biblias, capítulo 12, versículos 1 y 7. Dice: acuérdate de tu Creador en los días de juventud, antes que lleguen los días malos y los años que se acercan, de los cuales dirás, no espero más de ellos. El versículo 7 dice: el polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que lo dio. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en estos versículos? Dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Cuando nosotros nos acercamos a aquel que ha hecho todo, aquel que nos ha dado la vida, nosotros somos capaces de sanar esas heridas o esos huecos del alma que a veces los familiares nos han hecho, pero por las ausencias, ¿no? Pero si yo no me acerco a Dios, no puedo cerrar heridas del alma. Van a ser muy difíciles de cerrar. Ahora, ¿cómo acercarte a Dios? Mira, hermano, nadie somos dignos. Ni a veces los sacerdotes, ni las religiosas, ni los laicos, ni nada. Los mismos santos se catalogaban nada ante Dios. Los mismos santos. Por lo tanto, nadie es capaz, nadie es más que la Virgen María, yo creo, sí, la Virgen María y Jesús, pues nadie es aquí en la tierra digno de estar en la presencia de Dios. Pero Jesús nos hace dignos a través de su sacrificio en la cruz, nos hace hijos de Dios. Entonces, al ser hijo, aunque yo no lo merezca, yo puedo acercarme. Les voy a dar un ejemplo bien claro. Quienes tienen hijos o quienes han visto a sus sobrinos. Hay un sobrino, tremendo el chamaco, ¿no? Que hace, deshace, va y agarra las cosas y se porta de lo más mal. Y aún así, apuesto a que le compran sus dulces. Le dicen, ya no te voy a comprar nada. Pero el hecho de que ponga así la carita así de, ¿no? Se lo compran, o ya no va a haber juguete para ti, ya no hay premio. Y el hecho de que tú veas así de, oh, ya no hay nada, o sea, porque sientes su sentimiento, o sea, sientes su sentir, ¿no? Eres empático, ¿no? Y dices, bueno, y entonces le das, fíjate, ese sobrinito, hijo, aún siendo malo, tú como padre, tú como familia, le das, lo recibes, lo abrazas, lo amas. Cuanto más nuestro Padre, que es Dios, aun a pesar de que tú digas, es que yo dudo de mi fe, es que Dios, ¿por qué dejó que pasara esto? Es que ¿por qué tengo problemas en el trabajo? ¿Por qué tengo problemas en la casa? Aún así, a pesar de todo eso, Dios se acerca a ti y aunque uno no es digno, Dios te abraza, Dios te da, Dios te corrige y Dios te respalda. Entonces tú no tengas miedo nunca de acercarte a esta iglesia que el Señor ha dejado, nuestra iglesia católica, porque el que tú estés escuchando la palabra de Dios aumenta tu fe. ¿Y por qué me siento triste, me siento vacío, me siento desolado cuando falta un familiar? Porque no has encontrado aquel que te puede sanar y aquel que es todo para ti, ¿sí? No estamos en la iglesia porque somos santos, no estamos en la iglesia porque pues es que yo canto, ¿no? Es que Él es sacerdote, no, Dios nos llama, Dios te llama y depende de ti seguir el llamado, ¿sí? Luego hay otras personas que es que yo no soy hipócrita.
Yo voy cuando me nace, ¿no? Es que mira a la vecina, ellos van a misa cada 8 días, van a misa, ¿eh? Ah, pero nada más llegas a su casa y escuchas que tiran trastes, escuchas que se están gritando, se están peleando. No, yo por eso no voy a la iglesia. A ver, es que vamos a la iglesia porque necesitamos de Dios, por lo mismo de que somos así, necesitas de Dios, necesitamos de Dios, ¿sí? Bueno, ya que dejamos en claro el por qué no podemos desligarnos, que es necesario que te acerques a Dios, vamos a seguir con el siguiente punto. ¿Por qué hay pecado? ¿Sí? Y esto también lo vamos a leer en el numeral del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1008, que dice: la muerte es consecuencia del pecado. Intérprete auténtico de las afirmaciones de la Sagrada Escritura y de la tradición. El magisterio de la Iglesia enseña que la muerte entró en el mundo a causa del pecado del hombre, y no solo porque la Iglesia lo enseña, sino porque Jesús lo dice y porque los apóstoles lo mencionan. ¿Y en dónde lo mencionan? Vamos a ver en Romanos 5, capítulo 12, Romanos capítulo 5, versículos 12 y 14. Y 14. Dice: pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Nos vamos al 14. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Fíjate bien cómo la palabra de Dios, cómo los apóstoles nos enseñan. Todo lo que cree tu iglesia es porque también lo ha sacado de las enseñanzas de los apóstoles. Nada más es así porque lo vamos a creer, así de ley, sino porque es una verdad, y esa verdad se vive, esa verdad, o sea, se palpa. Bueno, por un solo hombre hizo entrar el pecado. La paga del pecado es la muerte. Lo vamos a ver en Romanos 6, 23. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí vemos que el pecado, en el momento de que Adán y Eva desobedecen, se altera la ley de Dios y entra la muerte, porque Dios no crea la muerte. Se altera esa ley de perfección al desobedecer, al dejar entrar el pecado, y entonces aparece la muerte. Y nosotros, tú dices, pues yo no tengo nada que ver ahorita en el 2022, pero queda nuestra carne herida, ¿sí? Es ahí cuando, por ejemplo, decimos que los niños no tienen pecado, ¿no? Entonces, ¿por qué se bautizan? Para borrarle qué pecado. En este caso, el pecado original. Si el niño no tuviera el pecado original, es decir, esa herida que se cometió al principio y que ya todos tenemos pues esa consecuencia que es la muerte, el niño no moriría, no se enfermaría, no tendría dolor, no lloraría. Ajá. Pero eso es consecuencia de padecer en esta vida, y al final llega la muerte. Pero la muerte no es lo último. La muerte es un paso a la vida eterna, porque Dios, aun a pesar de que uno le desobedece, Dios te salva, te quiere salvar a como dé lugar, ¿sí?
Porque si se dan cuenta, en Adán y Eva, pues ¿quién engañó a Eva? La serpiente, ¿no? En este caso era Satanás, era un demonio convertido en serpiente. Y entonces pues la seduce. ¿Por qué? Tenía celos de la creación de Dios, porque nosotros, siendo inferiores a los ángeles, Dios nos cuidaba con mucho amor. Entonces pues le creímos a Satanás y pasó esto. La carne queda herida, ¿sí? Pero la muerte no es lo último, a menos que hasta el final de tus días tú tomes como padre a Satanás y sigas en el pecado y no te arrepientas. Esa sí puede ser la muerte eterna del alma, por decirlo así, porque el alma de todos modos no muere, va a sufrir eternamente en el infierno, pero a eso se le llama muerte eterna, ¿sí? Entonces, para nosotros, los católicos, nosotros creemos que la muerte es un paso, es un encuentro con Dios, ¿sí? Y entonces la pregunta aquí es ahora, ¿a dónde van las personas que mueren? ¿Qué es lo que sucede con ellas? Vamos a ver en el numeral 1022, Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1022. El juicio particular. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna, en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Dónde van las personas? La Iglesia Católica enseña que hay 3 lugares a donde ir. Es el cielo, purgatorio o el infierno. ¿Sí? Ahorita vamos a ver por acá, tengo lo del purgatorio en la otra hoja, porque todo pues lo he anotado, pero luego... Bien, entonces nosotros vamos a pasar por 3 etapas dependiendo la retribución de nuestra alma. Es decir, el infierno no fue creado para el ser humano. El infierno fue creado para Satanás. Yo, al tomar como padre a Satanás, ¿sí?, estoy eligiendo mi propio castigo. Satanás es aquel de todas las obras malas, aquel que daña el templo de Dios. Yo soy templo del Espíritu Santo. No debo ver pornografía, no debo de estar acostándome con quien yo quiera, no puedo estar tomando, ¿sí? Estoy destruyendo mi templo, el templo que Dios me dio, donde habita el Espíritu Santo porque soy bautizada. No puedo estar maldiciendo a cada rato, estar diciendo groserías y tu hijo de tal por cual y no sé qué tanto. Son muchas cosas que uno tiene que ir abandonando porque Dios quiere tu felicidad. Realmente ponte a pensar, si el estar fumando, agarrar el vicio, ¿eso te hace feliz? ¿Ha resuelto algún problema en tu vida? Yo te diría que tal vez ha aumentado, ¿no?, los problemas en tu vida por los gastos que tienes por estar consumiendo lo que es tu vicio, la bebida. ¿Realmente beber hace que resuelvas algo en tu familia? Yo te diría que tal vez aumente el problema porque a veces la esposa, los hijos, los tíos, las mamás, los abuelos no les gusta vernos mal. Y tú te estás destruyendo y no lo ves, pero al fin y al cabo, ¿qué decimos, no? ¿Les pido para mi vicio? Entonces no me diga nada, ¿no? Pero realmente, si tú te afectas a todos los que te quieren, ¿sí? No es que te dobleguen, no es de que ellos mandan, o sea, sino que están viendo que te está haciendo un daño, ¿sí? El hecho
de que estés, me acuesto con este, o sea, por un decir, yo no conozco a nadie aquí, es un decir. Estás afectando este templo que Dios te ha dado. Y ese va a ser el pago, dice. Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna. ¿Qué tanto te cuidaste? ¿Qué tanto hiciste por los demás? Y Dios te va a pagar, o sea, te va a dar tu retribución eterna, ¿no? Tu finiquito. ¿Cuántos años trabajaste en la empresa? Tantos miles te tocan, ¿no? Tu retiro, por decirlo así, ¿no? Y en juicio particular se refiere a que yo mismo, porque mi conciencia en ese momento va a estar inundada de una conciencia divina, la de Dios. Y yo no voy a poder mentir cuando yo mismo diga, es que hice esto mal, o sea, si fumé, robé, maté, hice, violé, no sé, mentí, fui hipócrita, etcétera, 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 ¿no? Y nada me va a salvar de ese juicio particular, juicio personal. Bien, entonces, las almas tienen de tres: cielo, purgatorio o infierno. El cielo es la gloria eterna, la felicidad eterna. No hay llanto, no hay hambre, no hay muerte, no hay desolación, todo es claro, hay una paz, estás con tu Creador, ¿sí? Pero también está el purgatorio. Aquellas personas que mueren, como en este caso tal vez repentinamente, ¿sí? En un accidente o tienen una muerte muy dolorosa, a esas personas, primero, las que mueren en un accidente, nosotros confiamos en que Dios tiene misericordia de ellos y que esa persona, si en el último momento de su vida pidió perdón al Señor, Él está en el cielo, ¿sí? Y si no fue así, si él fue un buen cristiano, creyó en Dios, trató de hacer las cosas, va al purgatorio a limpiarse. Ahorita vamos a leer lo que es el purgatorio. A limpiarse y a purificarse para entrar a la gloria, ¿sí? Igual aquellos, los que mueren en una muerte muy dolorosa y sufrieron tal vez por meses, que tú dices, es que le mandó una enfermedad y estaba la persona agonizando durante 1 mes, 2 meses, 3, ¿no? Durante tanto tiempo sufriendo, esas personas purgan aquí en la tierra y cuando mueren pasan directo a la gloria. Ellos ya no tienen nada que pagar, ¿sí? Por lo tanto, fíjate cómo Dios es tan misericordioso que Dios les da el pase a aquellas personas que lo necesitan por las situaciones en las que mueren. Ahora, viene otra cosa. Es que Dios me quitó a mi familiar. No. Dios permite que pasen las cosas en su curso. Dios no busca que tú estés triste, Dios no busca que tú estés mal, Dios no busca que estés en la soledad, Dios no te da a ti el sufrimiento, no. Uno solo lo agarra. Dios deja las cosas en su curso natural. Y si así tuvo que ser, si la persona se nos fue en un accidente o tuvo una muerte dolorosa, Dios es sabio para saber por qué se le da a esas personas. Fíjate, nuestra Iglesia Católica, más bien, te iba a decir lo de los mártires, pero vamos a poner esto, a Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo. Oye, entonces su padre es un masoquista o le gusta ver sufrir a su propio hijo. Porque Jesús fue caminando al Calvario con una cruz, fue latigado antes de morir.
descalzo cargando una cruz de no sé cuánto peso, todo ya desfigurado de su cara por los golpes. Oye, pues entonces Dios le gusta ver el sufrimiento. No. Lo permite por una razón. Y esta razón de que Jesús haya padecido y que Jesús sabe tu dolor, que Jesús sabe cómo te sientes, por esta razón nosotros creemos que el dolor nos forja y nos enseña algo. A mí Jesús me ha enseñado a que los padecimientos, si son necesarios padecerlos, agradezco a Dios. Porque realmente yo quién soy para cambiar las cosas, y entre menos las acepte, más dolor van a causar. Dios es sabio, y de hecho compuse una canción de eso, luego la subo. Dios es sabio. Yo no he hecho el cielo, yo no he hecho el sol, yo no he hecho la lluvia. Yo no sé cómo las cosas pasan así, sí, la ciencia no lo explica, pero yo no lo he hecho. Nadie lo ha hecho, lo han investigado y lo sabemos por esto, pero nadie lo ha creado. Y aunque yo no comprenda la situación, yo le agradezco a Dios que haya pasado eso, porque Dios me tiene en sus manos. Mi familia está en las manos de Dios. ¿Sí? Así es de que, ¿por qué es necesario aceptarlo? Porque Dios te tiene en sus manos. Ahora, toda persona que haga daño sin arrepentirse, si por ejemplo en este caso nuestro hermano sufrió un accidente y la persona esta que provocó el accidente no se arrepiente, Dios hará justicia. No busques tu justicia por tu mano, ¿sí? Porque si no, entonces no dejas a Dios hacer justicia como se merece. Tú te puedes pasar por el dolor, el enojo, la rabia, ¿qué tal? Y si ya luego matas a toda su familia, es un ejemplo por decir, ¿no? O te quieres desquitar. Entonces Dios, si tú te pasas de justicia, entonces Dios vas a hacer que tú pagues lo que pasaste de justicia. Mejor déjaselo a Dios, que Dios es exacto para darle a cada quien lo que merece, aunque tú no lo veas. ¿Sí? Una vez, cuando era pequeña, nosotros nos mudamos de casa y rentamos una casa. Y hasta arriba nosotros rentábamos al lado en el cuarto, pero hasta arriba la señora que nos rentaba pues tenía un cuarto que todavía no tenía ni ventanas ni puerta, y como teníamos muchas cosas, juguetes y así, mamá le pidió permiso a la señora pues para poner las cosas, ¿no? Yo adoraba mi bici, la amaba. Mi bici era lo máximo para mí, pero bueno. ¿Qué pasó? Pues en una de esas había unos muchachos en la esquina que siempre se estaban como que drogando, ¿no? Y pues se veían de mala maña. Y pues una vez pasó lo que nadie se imaginaba, ¿no? No sé cómo hicieron, se treparon y empezaron a bajar todas nuestras cosas. Nos robaron todo. Nos robaron todo. Nosotros ya íbamos a la iglesia, estábamos aprendiendo de Dios, y entonces a mí se me quedó muy, muy, muy marcado esto, ¿no? Que mamá dice, gracias a Dios, ¿no? Ella no maldijo, no le empezó a preguntar a Dios que por qué, dijo, ya, ni modo, qué bueno, gracias Señor porque nos robaron las cosas. Y tú te quedas, fíjate cómo uno de pequeño eso se le queda. Si tú en este momento, si ustedes tienen hijos y ustedes están tan enojados con Dios, lo que le estás enseñando a tu hijo cuando crees que es a dudar de su fe, porque ni siquiera tú estás seguro de lo que crees, ni siquiera tú estás seguro de que Dios tiene a tu familia en sus manos. Cuando pasó esto, mi mamá dio gracias a Dios porque fíjate, es injusto, ¿no? Mis papás trabajaron para comprarnos cada juguete, para comprarse cada prenda de ropa que se robaron, para enmarcar todas nuestras fotos con marcos caros, o sea,
para todo lo que se robaron mis papás, se trabajaron duro. Más bien mi mamá administraba, ¿sí? Y eran un equipo donde a nosotros nos daban todo lo necesario, todo lo que ellos querían darnos lo mejor. Dime, teníamos derecho de enojarnos y decir, ay, hijos de tal por cual, y que no sé qué, y que, o sea, de maldecirlos, de decir, y tú, Dios, ¿por qué? Si ves que yo me gané el pan con mi esfuerzo, o sea, cuestionar, ¿no? Pero en vez de eso, mi mamá empezó a dar gracias y mi papá también. Enojada, pero dio gracias, señor. Ya nos robaron todo. Pues pasó el tiempo y estas personas, mi mamá las ubicaba porque mis primos también tenían luego malas amistades y los conocían. Pero estas personas, pues que vendieron todas las cosas, ¿no? Porque luego decían, oye, es que vi que tenía el juguete de tal porque nos conocía, ¿no? Y yo, no, pues quién sabe quién era y pues ya. Estas personas, y creo que sí fueron, dice mamá que sí está segura de que fueron todos, se murieron, los mataron. Ni necesidad de estar maldiciendo. Dios paga a cada quien y Dios sabe por qué deja pasar eso. En este caso Dios no permitió que ninguno se convirtiera o no hubo tiempo. Que uno se quedó ahí, estaba todo borracho, no sé cómo pasó. Se quedó ahí en las vías del tren y pasó al tren y lo mató. Y el otro también que le dieron unos balazos. O sea, todos aquellos que estuvieron implicados en quienes nos robaron, mamá sabe. Y dijeron que todos, mi mamá dijo que todos se murieron. Me dijeron. Ya no había nadie en la esquina, ¿no? Y de por sí nosotros ya después nos cambiamos de casa. Se murieron. Porque ¿quién hace las cosas? ¿Quién las permite y por qué? ¿No? Y en este caso, nuestro difunto, si pasó por esta situación, lo provocaron el accidente o no lo provocaron, yo no sé. Dale gracias a Dios y deja que Dios haga la justicia. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Porque si yo quiero que Dios haga un milagro cuando yo quiero y en el momento que quiero, entonces yo quiero manipular a Dios. Entonces, ¿dónde está su grandeza si hace lo que yo digo? ¿Dónde está aquello que lo convierte en Dios? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora en el purgatorio? Dice el numeral 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica. Los que mueren en gracia y en amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y Trento. Bueno, es una purificación diferente al del infierno, porque también en el purgatorio hay un fuego que purifica, ¿sí? Por ejemplo, aquí también nos da la cita en Mateo 12:32 que dice: respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que antes del juicio existe un fuego purificador, según lo afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, éste no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro, ¿sí? Es decir, que podemos sin querer, ¿verdad? Somos imperfectos y el Señor nos sigue purificando. Bien. Ahora, viene aquí algo interesante. ¿Qué pasa entonces con el alma? Porque yo siento que, por ejemplo, mi papá no murió en paz, ¿no? Es que fue un accidente repentino.
Y entonces yo siento que su alma está aquí en el cuarto, ¿no? O sea, yo entro y digo, es mi papá. No. Ahorita te voy a decir qué es, porque también no lo han dicho. Y entonces es que la puerta se abre, se cierra. En primer lugar, lo que necesita tu casa y lo que necesitan los tuyos es irse a confesar e ir a comulgar. Porque si ustedes no están bien espiritualmente, lo que está viniendo son demonios. Demonios que, mira, a todo mundo nos siguen demonios. ¿Por qué? Porque nos ponen tentaciones. Su trabajo es hacernos caer siempre, hacernos caer para faltarle a Dios, para estar en pecado, para no ver lo que hago mal. En todos lados hay demonios, los invoques o no, o sea, en todos lados, ¿sí? Creo que le escuché a un sacerdote decir que Dios pone a un ángel de la guarda, ¿sí? Pone a un ángel de la guarda a cada uno de nosotros. Pero Satanás confía a 3 demonios a cada uno de nosotros para que nos hagan caer, para que estén, ¿no? O sea, cosas así. Para que tú no puedas vencer tus debilidades. Bueno, los demonios, al ser espíritus inteligentes, bastante inteligentes, se aprovechan de la tristeza de los familiares y entonces también pueden tomar figuras, pueden tomar actitudes o acciones que te hagan ver que es que ahí era mi papá porque esa era su silla donde él estaba y se mueve. Los demonios tienen eternidad, son eternos, son ángeles. Por lo tanto, ellos saben cómo vive tu familia, saben dónde has estado, saben lo que haces, lo que dices, lo que medio piensas, porque analizan las cosas y entonces le atinan al pensamiento que uno tiene. No leen la mente, pero son analistas, ¿sí? Son como psicópatas bien armados, ¿no? Y entonces, a este demonio, al estar así en tu casa, tú piensas que es el espíritu de tu papá, de tu abuela, de tu hermano. Es que se siente, sí, puedes llegarlo a sentir, pero no es tu difunto. No es el difunto, porque entonces Dios, ¿qué clase de Dios tendríamos? Que entonces si nosotros ya oramos en el rosario por su descanso eterno y el rosario también era para nosotros como familia, ¿qué clase de Dios tengo si aún así rezando no se lleva el alma de mi familiar? Entonces tiene a todas las almas vagando por ahí y sufriendo. O sea, no tienen descanso. Entonces, ¿para qué oro? Entonces, ¿para qué me acerco a la iglesia? ¿Por qué tengo entonces el rosario? O sea, ¿de qué me sirve entonces la oración? Si no me sirve de nada. Porque no es lógico, ¿ves? No es lógica nuestra fe con lo que pensamos en ciertas medidas y en ciertos aspectos. Y en este caso, cuando tú sientas que es que siento esto o así, lo que sí puede ser es que tal vez en sueños él se despida de ti, ¿no? Y entonces con ese sueño te puedas tranquilizar, pero es un plano diferente, ¿no? Acuérdense que a José se le apareció un ángel en sueños, ¿no? Y Dios puede comunicarte o puede darte la paz a través de un sueño si así lo necesitas. Pero también pues no quieras estar soñando a cada rato con tu familiar, ¿no? También, o sea, tener la fe y la certeza de que él está descansando en paz. Y entonces, lo que tenemos aquí, pues no va a ser tu familiar el que esté ahí vagando, ¿no? El Señor ya recogió su alma, el Señor ya le dio su juicio particular, o sea, ya tiene el juicio particular y Dios ya sabe en dónde debe de estar. ¿Sí? Cielo, purgatorio e infierno. Tenemos de 3, las almas tenemos de 3. Entonces, si tú sientes todavía dolor, no aceptas la pérdida, yo te digo que lo trabajes. Porque como te decía al principio, las personas no son tuyas y tú no puedes salvarlas de ciertos acontecimientos. Y si los acontecimientos ya pasaron así,
Dale gracias a Dios, y si hay que hacer justicia, Dios hará justicia por ti. Tú nada más ten paciencia y confía en Dios. Y sobre todo, para que sanes el alma, vuelvo a repetir, confesarte, comulgar. Y sí, si quieres, también se puede echar agua bendita en tu casa. ¿Hace cuánto que no la bendices también? ¿No? Si tienes agua bendita, bendecir tu hogar. Pero no así como que, para que los espíritus malos, no, sino para consagrarlo a Dios y hacer un poco de batalla con esos demonios que nosotros tenemos y que pues nos siguen, ¿no? Al fin y al cabo, para hacernos caer, para mantenernos en pecado, ¿no? Entonces, espero que esta plática te haya ayudado en algunas cuestiones. No eres el único, no somos los únicos, las únicas familias que pueden llegar a sentir esto. Todos pasamos por lo mismo, todos padecemos lo mismo, pero la diferencia es cómo lo vives. Si lo vives sin Dios, vas a estar así todos los días, hasta te puedes morir de tristeza, ¿no? De depresión, te puede agarrar una depresión y morir. Sin Dios. Y con Dios, Dios te va a ayudar a seguir adelante y Dios te va a ayudar a aceptar las cosas. ¿Sí? Y Dios, recuerda que no busca tu mal, pero Dios permite las cosas en su curso natural. Te pongo un ejemplo. La naturaleza vive lo mismo que nosotros, por ejemplo, en una muerte por accidente. Hay una familia de lechuzas, ¿no? Y una de esas lechuzas o las dos lechuzas de repente, depende qué necesidad de ella, salen a cazar para darle de comer a sus bebés, a sus crías lechucitas, ¿sí? Pero también existe otra familia, que es una familia de ratoncitos, ¿no? Y la familia de ratoncitos también dejan a sus crías dentro y ellos salen a buscar comida. Pero entonces, ¿qué pasaría cuando el papá lechuza se lleva al papá ratón? ¿No? Se lo lleva. Y tú dices, es un ciclo natural. Y en este caso el Señor, cuando permite eso, es por algo. Y en este caso el ratón papá sirvió de comida para acá. Pero ¿qué tal y si esta muerte a ti es para que comprendas algo, para enseñarte algo? Y tampoco te sientas culpable, porque tal vez el hecho de que tú no dejes ir a ese familiar es que no le dije que lo amaba, es que no le di lo que le tenía que dar, es que no lo visité, es que no esto, es que no, o sea, sería entonces un remordimiento que tenemos de no haber valorado a esa persona. Y entonces eso ya es diferente, que realmente no estamos entonces enojados con Dios, sino estamos enojados con nosotros mismos porque no pudimos hacer esas cosas en familia cuando Él estaba en vida. ¿Sí? Pero queremos un culpable. Y muchas veces nosotros no queremos ser los culpables. Pero ahora, si aún así yo me siento culpable porque ya no le pude decir, porque no tuve más tiempo, porque no le pude pedir perdón, ya no te preocupes. Cuando el difunto está con Dios, ya no hay odio, rencor, nada. Ellos oran por nosotros. Perdemos un familiar, ganamos un intercesor. Ya no, o sea, no tiene nada en contra de nosotros. Tú sí. Tú sí, porque tal vez te sientes mal, te sientes culpable porque no hiciste muchas cosas, pero ellos no tienen nada en contra de nosotros. Ellos nos perdonan. ¿Tú querías pedirle perdón? Haz una oración y dile perdona. Ellos te perdonan porque están con Dios. Y ellos ya son intercesores. Piden por ti, por tu sanidad. ¿Sí? Entonces, hay que ver si realmente o estoy enojado con Dios o conmigo mismo, ¿sí? Y nada más quiero buscar un culpable, ¿no? Tú agradece lo bueno y agradece lo malo y Dios hará en tu vida lo que tenga que hacer.
Y si esta muerte fue así, entonces, ¿qué te quiere enseñar Dios? Pues a la próxima, como nadie tiene el tiempo contado, perdona a quien tengas que perdonar, ama a quien tengas que amar, saluda a quien tengas que saludar, abraza a quien tengas que abrazar en vida. Y no esperes a que te haga el bonito, así que te mire bien, que es que pasa, o sea, que te inviten. No, hazlo tú. ¿Sí? Perdona antes de que las personas se te vayan, antes de que el Señor nos llame. No esperes más. ¿Sí? Tal vez eso es lo que nos puede enseñar el Señor en una muerte repentina, a no tratar a los demás como tratamos a esta persona. Y recordar que esa persona aún así ya nos ha perdonado de todo lo que le hemos hecho, de todo lo que hicimos y lo que no hicimos. ¿Sí? Confiemos en la misericordia de Dios. Bien, pues por mi parte es todo. Esperemos que Dios haya tocado su corazón, porque pues uno nada más es una servidora, ¿no? Que al final y al cabo sí se preocupa por sus hermanos en esta cuestión, pues ustedes. Y pues yo les deseo lo mejor, están en mis oraciones y pues que tengan bonita noche, tarde, día, ¿sí? Y Dios los acompañe y Mamá María los cubra con su manto para afrontar esta pérdida, ¿sí? Dios con ustedes.